Radio El Jordán, una sola voz, un solo espíritu, transmitiendo para todos ustedes desde Casa de Dios El Jordán en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para las naciones. Buenas tardes, amados radioescuchas, buenas tardes, amados hermanos. Estamos hoy día jueves con un programa más, con una transmisión más de esta estación de radio a través del internet, para llevar la palabra de Dios y tratar de llegar hasta el último rincón de la tierra, dando cumplimiento a lo que el Señor nos ordena en Mateo 28, 18, 19 y 20. Así es de que sean bienvenidos en esta tarde. Igualmente le doy la bienvenida a nuestro hermano José, que está el día de hoy con nosotros. Buenas tardes, mi hermano. Buenas tardes, apóstol. ¿Está listo para Bienvenido. comenzar a compartir la palabra? Bendito Dios, estamos listos. Gloria a Dios. El día de hoy estaremos compartiendo el tema de la obediencia a Dios. Y bueno, pues vamos a comenzar. Estamos listos para dar inicio a la palabra de Dios y estar con ustedes. Les recomendamos, si le es posible, que se haga llegar una Biblia y la mantenga ahí a un lado de usted. Y si puede dar seguimiento, hágalo y vaya con nosotros a la palabra cuando tengamos que leer la palabra. Es muy importante para que usted se dé cuenta que lo que estamos hablando es palabra de Dios, porque lo que pretendemos no es ser un predicador más o que sea un programa más, sino queremos establecer el reino de Dios en toda aquella persona que escuche esta palabra. Jesús vino a este mundo a establecer el reino de su Padre. Y el reino lo dejó establecido y está entre nosotros desde hace más de 2000 años. Y bueno, con todo lo que eso conlleva y el tema que hoy nos trae, que es la obediencia a Dios, es parte del reino. Y para iniciar yo quisiera comenzar con definir qué es la palabra obediencia. Y bueno, la palabra obediencia es la acción de acatar órdenes, normas o preceptos de una autoridad, ya sea una persona, una ley, una doctrina o la propia conciencia, actuando en consecuencia con lo mandado, a veces incluso sin cuestionar. Hay un dicho dentro de la milicia que dice que las órdenes se cumplen, no se discuten. Sí. Las órdenes se acatan, porque esa es la obediencia. Y bueno, la obediencia a Dios no tiene por qué ser diferente. La obediencia a Dios debe de ser sin cuestionar. El problema estriba en que no todos escuchan la palabra de Dios, no todos siguen la palabra de Dios. Entonces el mundo hace lo que le viene en gana y muchas de las veces los cristianos copian las cosas del mundo en vez de sujetarse a lo que Dios les está ordenando y ser obedientes a la palabra. Y ahí entra la rebeldía. Viene la rebeldía y vienen muchos otros pecados más. Porque la obediencia es bendición, trae bendición. La obediencia toda la vida Dios la ha mandado acompañada de una bendición. Y bueno, ya llegaremos por ahí a Deuteronomio, en donde Deuteronomio 28 nos da lo que es cuando tú vas a ser obediente y lo que es cuando vas a ser Sí, las desobediente. bendiciones y las consecuencias de las Así obediencias. es. Entonces, la obediencia debe de ser una respuesta voluntaria y racional. ¿Qué significa esto? Que debe de ser reflexionado. O sea, no somos obedientes como los animalitos que hacemos las cosas porque así nos fue enseñado. Muchas veces o anteriormente la gente creía que servirle a Dios era para neófitos, para gente sin entendimiento. Y la palabra no dice eso, la palabra dice todo lo contrario.
el que anhela obispado, dice, buena cosa desea, pero debe de no ser un neófito, es decir, debe de tener un conocimiento de las ciencias del mundo, porque todo se relaciona con la palabra de Dios. Así es. Todo está totalmente relacionado. Totalmente de acuerdo. Y bueno, si usted es una persona estudiosa de la palabra, usted se dará cuenta cómo Dios desde Génesis comienza a dar mandatos y decretos para que nosotros caminemos sobre ellos. Desde Adán, que le dijo, de todo fruto del huerto puedes comer, No tomen. menos del árbol que está en el centro del huerto. Y ahí, creo que ahí empieza la desobediencia. Ahí entra la desobediencia al ser humano. O sea, la desobediencia la traemos del inicio. Y yo del caso, por ejemplo, de la obediencia a Dios, yo analizo que, por ejemplo, es una respuesta voluntaria y gozosa a su autoridad, reconociendo su voluntad a través de las escrituras. Entonces, es importante ahora, vengo a entenderlo, que ser obediente trae bendición a nuestras vidas. No se pegue en el pecho porque ahí tiene el micrófono. Bueno, perdón. Entonces trae bendición a nuestras vidas y es importante obedecer. Entonces, lo contrario de la obediencia es la desobediencia. Ahí es donde entra la rebeldía. Una de las bendiciones grandísimas que nos ha dejado esta estación de Radio de Dios, es importante entender que usted se tiene que preparar, usted estudia la palabra trabaja en usted antes de que usted pueda decirla. Porque usted no la puede decir si no está plenamente convencido de la palabra. Y eso es obediencia. Sí, a partir de estudiar la palabra, yo he entendido en lo personal muchas cosas que desconocía. Porque hablaba... Que conocía, pero no le habían sido reveladas. Que no habían sido reveladas. Entonces, vengo a entender muchas cosas de que, como dice Deuteronomio 28, la obediencia, y ahí sí me impactó esa parte, porque Deuteronomio 28 y nos comenta y nos dice las bendiciones de la obediencia y en contraparte las consecuencias de la desobediencia. Claro, y vemos cómo los tiempos de Dios también han sido cambiados. Aun cuando Dios no cambia, los tiempos sí, y el ser humano ha cambiado. Y vemos cómo en el Nuevo Testamento ahora nos es dada la gracia. Y la gracia nos tiene que llevar a la obediencia. Pero el ser humano, el Hijo de Dios, ha hecho mal uso de la gracia y la usa para protegerse en la desobediencia. Por eso el pueblo de Dios sigue siendo rebelde. Por eso el pueblo de Dios sigue entrando en desobediencia. Si me acompaña, vamos al libro de la carta de Pablo a los Romanos. Romanos. Capítulo 6. Romanos 6. Es después de los Hechos y luego está Romanos. Romanos. ¿Romanos qué? Perdón. 6. Romanos 6. Y vamos a leer 15, 16, 17 y 18. 6. 6:15. 6:15, por favor. ¿Qué pues? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia.
Siervos de la justicia. La justicia es Dios, entonces somos siervos de Dios. ¿Ok? Pero ¿qué representa todo esto? De acuerdo con este pasaje de la Biblia, uno es siervo de aquel a quien obedece. Sí. Si nosotros obedecemos a Dios, somos siervos de Dios. Y hay dos posibilidades disponibles solamente. Ya sea obedeciendo al pecado, obedeciendo a Dios. Si tú obedeces al pecado, ¿de quién eres esclavo? Del diablo. Del diablo. Si tú obedeces a Dios, eres esclavo Del o Señor. siervo del Señor. Siervo del Señor. Por eso habla de siervos de la justicia. Así es. Siendo de esa manera siervos de la justicia. En otras palabras, no importa qué tan activos estemos en una actividad religiosa, lo que importa es qué tan obediente soy. Qué tan obediente soy al Señor. Qué tan grande es mi obediencia y qué tan grande es mi amor al que obedezco. Eso es lo que determina en realidad nuestro servicio. No es estar mucho, Sí. sino que cuando yo esté plenamente de corazón, en amor, sirviendo al Señor. Sí, porque lo que el Señor quiere es el servicio, pero en nuestro corazón, nuestras acciones, nuestro testimonio. Entonces, si nosotros nos vamos a someter a Dios, tenemos que aprender a obedecer. ¿Y qué es obedecer a Dios? Dice la palabra de Dios, sométase pues a toda autoridad porque por él han sido impuestas. Tenemos que ser respetuosos de nuestras autoridades gubernamentales. Tenemos que ser respetuosos de nuestras autoridades espirituales. Tenemos que ser respetuosos de nuestras autoridades en el hogar. Porque a usted lo educaron de tal manera que si usted no entendía, le tiraban los dientes. Sí, hay otros cincho. Entonces, es en la manera como nuestros padres sabían educar y es en la manera como nos educaron. Ahora nosotros hemos visto el sistema de una manera diferente, no tan buena, porque no ha sido bueno en todo, porque ahora nosotros nos volvimos permisivos. Ahorita como que hay más, sí, más situaciones de tolerancia por tantas situaciones, nuevos pensamientos, ¿no? Y eso ha llevado a un cambio negativo de mentalidad, porque nos llevó a una libertad que se convirtió en un libertinaje. Y ahora los jóvenes y los niños ya no tienen ejemplos de obediencia. Y ahora una disciplina y corrección ya lo tratan como un abuso o cuestiones así. Y ahora hasta te demandan, pues. Que ya me he inventado bullying. Y te quieren meter a la cárcel los jóvenes. Sí. Pero nosotros tenemos que entender que nuestra obediencia determina en realidad a quién servimos. Vamos al libro de Santiago, la carta del apóstol Santiago. Santiago capítulo 4, está ya casi al final. Santiago. No estabas por acá. Santiago. Capítulo 4, versículos 7 y 8. Son pocos, ¿no? Son 5, creo. Santiago. Como tal no iba. Hay que leer la Biblia de vez en cuando, hermano. Como que no desde Hay que Polo, leerla para que... no llegaron hasta Santiago. Bueno, ¿Santiago qué? 4, 7 y 8. 7 y 8. Bueno. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de nosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Fíjate que aquí hay un principio
que pocas veces reconocemos y que pocas veces practicamos. Y dice que si nosotros nos acercamos a Dios, en automático Dios se acerca a nosotros. En la medida de... Muchos cristianos viven alejados de Dios Sí, porque muchas porque veces... su relación con el Señor se ha vuelto religiosa. Y fíjense que yo pensaba antes, hablando de ese punto, el asistir nada más el domingo y adiós. O sea, ya los discipulados, estudios, yo lo miraba, para mí ya con cumplir el domingo era... Y eso es religiosidad. Entonces caí en un punto de, sí, entonces de nada más ser cristiano domingo. Me regreso a lo que hablaba al principio, a la gran comisión, y dice, id y haced discípulos. No dice hagan gente religiosa. No dice hagan gente que solo venga a la iglesia los domingos para que pueda traer su diezmo. No. Tenemos que hacer que toda la gente que viene a la iglesia sea discipulada para que pueda tener un crecimiento a Dios y pueda crecer en su obediencia a Dios. Porque el que viene solamente los domingos, lo mismo le da pecar que no hacerlo. Sí, claro. No pecan por temor a las consecuencias, pero en realidad no lo hacen por convicción, no lo hacen por obediencia. ¿Verdad? Entonces, el problema con la gente religiosa, el problema con la gente que solo se arrima a las iglesias para cumplir con algo que Dios le pide, en realidad no están obedeciendo a Dios. Porque Dios te pide que seas discipulado. Y obviamente si a los que están al frente les pide discipular, los que están del otro lado les pide que sean discipulados. Y ambos tienen que ser obedientes. Entonces, todas las iglesias tienen programas. Algunos les llaman células, otros les llaman grupos, otros les llaman lectura bíblica, otros les llaman discipulado. ¿Ok? Pero todos es con un objetivo, el de llevar a la gente al conocimiento de Dios a través de la palabra, para que la gente entienda lo que la palabra nos manda. Sí. ¿Ok? Una de las cosas que se han perdido muy gravemente en todas las iglesias es el amor que debe de existir entre unos y otros. Es muy fácil predicar del amor y es muy fácil hablar de un Dios amoroso. Con eso las iglesias se mantienen con mucha gente. Pero cuando tú comienzas a poner la llaga del pecado, la llaga del dedo en el pecado, o empiezas a tocar esa llaga y la gente empieza a ver su desnudez y luego creen que el predicador se dedica solo a hablar de ellos y que alguien va y le cuenta lo que ellos Se hacen sienten para que el aludidos. predicador les eche sus tiradas el domingo, sienten que la iglesia los agrede porque no hemos entendido el concepto de la obediencia. Y en esa parte yo analizaba que por qué es importante la obediencia al Señor. Yo recalqué unos puntos aquí que traigo anotados: agradar a Dios, una vida plena y próspera. Eso lo estamos viendo. Eso es un Bendito Dios. resultado, porque la palabra dice, buscad primero el reino de Dios y todo lo demás te va a ser Ni hay duda. añadido. Sí, bueno. Y permanecer cerca de Dios y un conocimiento Si nos espiritual. acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros. Sí. Ahora, ¿qué implica la obediencia? Reconocimiento de la autoridad, de nuestras autoridades, pues. Una actitud voluntaria y gozosa. Conocer su voluntad del Señor, ¿sí? Obediencia en su tiempo y manera. O sea, es importante que debemos sujetarnos, pues. La sujeción y obediencia es de bendición para uno. Hay un ejemplo que es precioso de obediencia en la palabra de Dios, y es el ejemplo del mismo Jesús.
Es el ejemplo del mismo Dios. Porque obedeció al Padre. Todo lo que él hizo fue obedecer. Aun cuando en el mundo a él lo hubieran querido llamar rebelde, y rebelde no porque desobedecía al Padre, sino era rebelde porque no era de Dios. En Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5. Empezamos, hermano, por favor, vamos a leer hasta el 10. Del 2 Capítulo 2, del 5 al 10. al 10, con gusto. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Seguimos. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces vemos nosotros cómo la palabra de Dios nos lleva siempre a la obediencia. Dios nos da instrucciones, Dios nos dice cómo debemos de hacer las cosas. Dios permanentemente nos está preparando para que su pueblo tenga esa cercanía con Él, para que lo busquen y entonces Él pueda buscarnos a nosotros. En la medida en que nosotros nos acerquemos a Él en obediencia, porque también venimos a Él sin ser obedientes y queremos bendición, pero Dios no bendice si no hay obediencia. O sea, la clave es la obediencia. La clave es la obediencia y hay un pequeño problema y un riesgo muy grande aquí, que es que mucha gente viene buscando solamente La bendición. la bendición. Y no obedece. Y nada más obtiene el beneficio y se va. Y se van. Pero el problema no es si obtienes o no el beneficio. El problema es que en este caminar haces compromisos con Dios. Y estoy hablando de compromisos de tu persona, no estoy hablando de dinero. Porque luego la gente cree que las iglesias solo están para explotar a las ovejas. No, hay Y compromiso. esa no es obediencia. También los siervos del Señor tienen que mantenerse en obediencia a Dios, porque si no también son desechados. Si usted lee desde Éxodo y Deuteronomio, usted se va a dar cuenta, Éxodo, Levítico y Deuteronomio, usted se va a dar cuenta de todas las veces que el Señor le dice al pueblo, endereza tu camino, obedece. Obedece, y por eso le dice el Señor, es un pueblo de dura cerviz. No obedecen. Que de boca dice una cosa, pero Le dijeron a Moisés, testigo de otra. ¿por qué nomás tú vas a escuchar la voz de Dios? También nosotros queremos. Y fue Moisés, subió con el Señor y el Señor le dijo, está bien, súbelos a la montaña. Y cuando el famoso Moisés iba subiendo a todo el pueblo a la montaña, el cielo comenzó a tronar, Dios comenzó a hablar. Y entonces el pueblo tuvo temor. Y le dijo a Moisés, ¿sabes qué? No, siempre vamos a creer en lo que tú nos digas. Pero a las primeras de cambio se volteaban. Murmuraron contra Moisés. Renegaban todo el tiempo de Dios y decían, ¿para qué nos sacaste de Egipto si nos trajiste para morir en el desierto? Y en vez de caminar sumisos y obedientes al Señor, caminaban renegando todo el tiempo. Caminaban haciendo cosas que no eran agradables a Dios, pidiéndole carne.
Y el Señor se detenía y decía, ¿quieres carne? Te voy a dar carne hasta que te llenes. Y por 30 días los alimentó de codornices. Hasta que dijeron, ya no queremos maná nuevamente. Y Dios fue bueno, más que bueno con el pueblo, esperando el momento en que el pueblo de Dios viniera a esa obediencia que Dios estaba esperando. Tardaron tanto tiempo porque fueron desobedientes. Y 40 años. 40 años. En un trayecto que debió de haber sido de 11, máximo 12 días. Fíjense que en el caso de, yo estaba revisando ahí, que se me dio la tarea de cómo practicar la obediencia, ¿no? Entonces, anoté aquí, someterse a Dios y resistir al diablo, dice Santiago 4:7. Ser diligente en servir al Señor con el fervor del Espíritu, Romanos 12:11. Pedir un corazón limpio y un espíritu recto, en Salmos 51:10. Entonces, fui analizando que la obediencia es de bendición para uno y dije, bueno, y la obediencia agrada al Señor. Claro. Sí. Entonces, en el Antiguo Testamento, para que la gente viniera a una reconciliación o al perdón con el Señor, tenían que traer una ofrenda y el sacerdote tenía que hacer un holocausto. Tenían que traer un animalito, el sacerdote oraba por ellos y luego imponía las manos en el animalito, haciendo simbólicamente una transmisión del pecado, y luego el animalito era sacrificado. Bueno, por la obediencia de Jesús, Jesús se convirtió en el sacrificio perfecto. Él fue el sacrificio. Él dio su vida por todos nosotros. Y ya no hay necesidad de más sacrificios. Y esto lo habían visualizado los profetas desde antes, porque dice, obediencia quiero y no sacrificios. Mejor no pecaras y de esa manera no tienes que traerme sacrificios. Mejor sé obediente a la palabra. Pero parece que nos gusta hacer más lo malo que lo bueno. Y estoy hablando del pueblo de Dios. Del pueblo. No estoy hablando del mundo. Porque continuamente tenemos que venir delante del Señor con un arrepentimiento genuino porque volvimos a pecar. Y la palabra de Dios dice, los que están en Cristo Jesús no pecan. ¿Por qué entonces repetimos continuamente nuestro pecado? Por desobediencia. Por desobediencia. Porque somos desobedientes a Dios. Porque no hacemos lo que el Señor nos está ordenando hacer. Entonces podemos agradar a Dios mediante nuestra obediencia. Claro. ¿Y cómo obedecemos a Dios? En todo. Dice usted, antes yo nomás quería venir los domingos al servicio del domingo y no quería discipulados. ¿Y cuándo ibas a conocer lo que Dios quiere hacer en tu vida? ¿Y cuándo ibas a conocer cuál es el propósito de Dios para ti? Y en el caso de Juan 14:15, dice, si me amáis, guardar el mandamiento. Obedece. Obedece. El mandamiento. Obedece el mandamiento. Es por amor al Señor, es por amor a Dios que debemos de ser obedientes. O sea, la honra es bendición. Así es. Dice la palabra que este mismo sentir que hubo en Jesucristo debe de estar también en nosotros. ¿Qué sentir? Él debe de ser al Padre. Dice que Él no escatimó en nada lo que era, todo lo tuvo a menos para venir y hacerse hombre. Sí, pasó. Eso es humillarse. Dice, asimismo se humilló y se humilló hasta la muerte. Y muerte de cruz, porque morir en la cruz era para los malditos. Sí, era un castigo malo, pues, para la gente mala. Así es. Entonces, obedecer a Dios, el sentir de que obedeciendo a Dios, ni siquiera se negó a morir Él en la cruz por nosotros.
Él tenía ese sentir de obediencia. Y si hubo un momento de debilidad, a él le bastó solamente decir, pero no se haga mi voluntad, Padre, Sí, lo dijo. sino la tuya. O sea que él es un claro ejemplo de la obediencia. Claro, es un clarísimo y perfecto ejemplo de obediencia. No hay otra persona más obediente que Jesús, en una obediencia permanente al Padre. Sí, y en el caso de las bendiciones que se ven, es a consecuencia de seguir la obediencia, ¿no? Que va a traer bendiciones. La obediencia nos va a bendecir todo el tiempo. El hacer lo que Dios nos pide trae bendición a nuestra vida. El hacer lo que Dios nos ordena trae bendición a nuestra familia, porque la bendición empieza a expandirse alrededor de nosotros. Dice la palabra de Dios, varones sujetos a Cristo, esposas sujetas a sus esposos, hijos obedientes a los padres en todo. Esa es la estructura que Cristo está esperando que nosotros obedezcamos. Pero los hombres temen en gran manera meterse a una sumisión y a una obediencia al Señor, porque va contra el machismo. Y el machismo en nuestra cultura está muy arraigado. Y así como dice el mundo que de músico, poeta y loco todos tenemos un poco, también el machismo está muy arraigado en la vida de cada uno de nosotros. Y está muy arraigado porque en México lo que realmente está encima es el matriarcado. El matriarcado genera machos. Y el macho no quiere ser espiritual. No. Porque sería obedecer a Dios y entonces ¿quién lo va a obedecer a Él? Cuando si entendemos la estructura en una sujeción perfecta de la mujer hacia su varón, en el matrimonio no debería de haber problemas. Sí desacuerdos, pero no problemas. Sí, si lo pone uno al Señor en el centro de nuestras vidas, de nuestro matrimonio, pues todo es distinto, ¿no? Ni va a haber una CAP ni un Jezabel. Así es. Entonces vemos nosotros, por ejemplo, Mateo 26, 36, dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse de gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro, ¿así es que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hasta el último momento fue obediente. Hágase tu voluntad. Todo el tiempo él se mantuvo haciendo la voluntad del Padre. Todo el tiempo él estuvo enseñando a sus discípulos, mostrando esta obediencia. Por eso la obediencia, pues no olvidar que cuando el Señor nos disciplina y nos azota, que nos recibe como hijo, es cuando uno En sujeción. en sujeción. Entonces, vemos cómo la escritura nos dice, no sea como yo quiero, sino como tú. Y esa es la obediencia.
Esa es la obediencia. Yo no cuestiono cuando Dios me da una instrucción. Yo no cuestiono cuando Dios a través de mis autoridades me da una instrucción. Porque muchas veces Esté o no esté de acuerdo. hacemos eso de que ya es desobediencia cuando no hacemos caso O hacemos caso omiso. o hacemos caso omiso. Porque la mayor parte de las veces no nos agrada lo que nos piden hacer. Porque no estamos haciendo las cosas en el amor que Dios nos pide. Y eso es desobediencia. Sin ese amor, nosotros no podemos obedecer a Dios. Eso es Porque rebelde. es una carga. Si lo tomamos, sí, si no lo tomamos con obediencia, eso es carga para nosotros. Ya es rebeldía, es desobediencia. Así es. Ese sentir que nos dice la palabra de Dios que debemos de tener, no como nosotros querramos, sino como Dios quiere. Es fácil ser obediente cuando todo va por un buen camino, cuando todas las cosas salen bien, cuando todo está caminando viento en popa. Pero ¿y cuando no? Cuando se traban las finanzas, cuando se traban las cosas y no caminan, cuando en vez de parecer que voy para adelante, voy para atrás, Cuando hay enfermedades, cuando hay cuando enfermedades. hay pruebas. Esto no lo recibimos con alegría. Y dice el libro de Santiago, hermanos míos, tomad por sumo gozo cuando os encontréis en medio de diversas pruebas. En el caso de, yo leía Hebreos 12:6, que como hijo obedeces no por miedo, sino porque confías en el amor y la sabiduría de tu Padre, que es el Señor. Su corrección es para tu bien. Siempre, la disciplina es para aquel que es amado. Dice Dios, al que ama, lo disciplina. Pero como no nos gusta tampoco la disciplina, como no nos gusta la obediencia, no lo entendemos. Pero aún estando en la obediencia va a venir la disciplina y la corrección. Cuando tú a veces eres obediente, Parcial. no quisiera decir a medias, aunque es el término correcto, O medio obediente. pero obediencia a tu manera, como cuando te preguntan si eres cristiano y dices a mi manera, que solo voy los domingos, ¿va? O solo soy simpatizante. O como decía ahí en el que leímos, que de doble ánimo. Así es, de doble ánimo. Entonces tú no eres realmente o totalmente obediente. O muchas veces da pena decir que es uno cristiano porque pues no tiene uno testimonio, ¿verdad? Mira, Jesús estando con sus discípulos les dio un ejemplo de obediencia y dijo, un hombre tenía una viña y tenía 2 hijos y le dijo al primero, ve a trabajar a mi viña. Y él le dijo, no voy a ir. ¿Por qué voy a ir a trabajar a tu viña? Le dijo al segundo, ve a trabajar a mi viña y él le dijo, sí voy. Y no fue. Y nunca fue. El primero, arrepentido, fue y trabajó en la viña del Padre, y el segundo nunca se paró. Ah. Y Jesús pregunta a sus discípulos, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Pues el que fue, ¿no? Ninguno. Bueno, Ninguno fue obediente. Pero aunque haya cambiado de parecer. No le hace, no obedeció. Porque Cuando el Padre le dijo que fuera, dijo que no. Porque el otro lo dijo, pero no fue. Y el otro dijo, pero no fue. O sea, en resumen, bueno, de una parte, pero al final de cuentas el otro actuó, ¿no? Pero no hizo la voluntad del Padre, hizo su voluntad. Sí, después quiso ir, ya es su voluntad. Y eso no es la voluntad de... Sí. Así es. Así es que los dos. Y cuando las cosas van mal, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Renegar. Empezamos a renegar, no en contra de nosotros, que somos quienes hemos hecho mal las cosas, sino empezamos a renegar en contra de Dios. Empezamos a decirle a Dios, mira cómo me tienes. A buscar ahora que ya te estoy buscando, ahora que ya te estoy obedeciendo. Y dice el Señor, es que te tengo que probar. Y pareciera que a algunas gentes que se portan mal les va bien, y diciendo, ¿y cómo aquel que...? Por eso dice, no te alegres por la prosperidad del impío. Y ha pasado. Parece que el impío prospera, pero tú no ves cómo está su corazón,
hueco, lleno de falsedades, lleno de vanidades. De apariencia. Y Dios no nos quiere de esa manera. Dios no quiere que seamos así. La diferencia de las cosas que caminen siempre bien está en la obediencia, en ser obediente y no desobediente. O sea, la clave es la obediencia. Porque aun cuando tú seas probado, cuando estás en obediencia, tú vas a pasar con excelencia la prueba. Porque estás en obediencia y la palabra de Dios dice, junto con la prueba, Dios te ha dado la salida. Sí, 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 porque nos da la prueba, pero da la salida, es cierto. Pero si tú en ese trayecto estás en rebeldía o en desobediencia, nunca vas a hallar la salida. Yo he visto, mire, Y la prueba se reprueba. así es, y es cierto porque cuando uno deshonra a uno, desobedece, hay rebeldía ¿Sí? y hay consecuencias, ¿cierto? Así que es Sí. mejor obedecer Todo el tiempo. y la obediencia va a ser bendición. Yo siempre les he dicho, porque luego dicen que es muy difícil ser cristiano, es más difícil ser desobediente. Cuesta más. Pero a algunos se les hace más fácil. Porque están acostumbrados a esa vana manera de vivir. Bueno, se nos hacía más fácil, pero Estábamos no- acostumbrados a hacer lo que nos placía, para no lastimar. lo que nos daba en gana, y no reparábamos en lo que el Señor quiere. Cuando las cosas van bien, cuando son tiempos felices, siempre creemos que vamos caminando muy bien, que estamos siendo muy bendecidos, y sí lo somos. Pero va a venir la prueba, Bueno, porque es necesaria la y si ya prueba. pasó uno mucha prueba, ¿no será que ya, bueno, ya conoce uno al Señor, ya es uno, ya va uno a ser obediente? Ya, Todo el tiempo vas a ser probado, aún cuando vayas avanzado, aún así. aún así. ¿Sí? Es necesario que nosotros aprendamos a recibir la palabra con gozo, en sumo gozo, como dice Santiago. Lucas 8:13 nos dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen que por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Es decir, está hablando de la parábola del sembrador y de la semilla que cae sobre la piedra. Porque si tú recuerdas, en la parábola del sembrador, caen en la piedra, caen entre espinos y caen en tierra fértil. ¿Ok? Los que caen en la piedra, no hay tierra. ¿Dónde va a echar sus raíces? No, porque está en la piedra, ¿no? Entonces, por un tiempo se mantienen, y esos son los veletas, los que vienen 4 o 5 veces, reciben su milagro y se van. Pero no echaron raíces. Y luego tienen otra necesidad, buscan otra iglesia. ¿Va? Yo les llamo a estos hermanos chapulines, que andan brincando y brincando. Algunos simulan tener raíz, simulan estar bien en la congregación, pero en el primer vientecito recio salen volando. No tienen macizez, no tienen los cimientos bien firmes. Esto podría decirse madurez espiritual, ¿no? No hay madurez espiritual. No la tiene. Claro que debemos de entender que la obediencia a Dios conlleva sacrificios. Cuando tú vienes a Dios, Dios te dice, aléjate del pecado. A ti te agrada la vida que llevas, por eso la llevas. ¿La llevaba? Por eso estamos hablando de ese entonces, Ah, sí, 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 claro. ¿verdad? Te agrada esa vida, por eso la haces y por eso la practicas. Pero cuando Dios te dice, a ver, vamos a quitar esto, vamos a quitar esto, vamos a quitar esto, ese es sacrificio. Sí, cuando hace uno cosas que ya no debe uno hacer, y ya conociendo la palabra, ya es desobediencia. Y aunque ya no nos va a dar mucho tiempo para hablar, es necesario comentar a Samuel.
Samuel con Saúl. Saúl sabemos que fue el primer rey de Israel. Eso. Dios le dio la oportunidad de obrar bien, Tuvo la oportunidad. pero desobedeció. Y ahí Hizo algo que le competía hacer al sacerdote. Y eso le costó su reino. Y eso le costó el reino. Le dijo el profeta, si te hubieras mantenido firme, hoy Dios hubiera confirmado tu reinado. Sí, su rebeldía lo echó a perder. Pero su rebeldía lo sacó. Pero también Samuel fue desobediente, porque el Señor le dijo, ¿y hasta cuándo vas a estar llorando a Saúl, pues? ¿Qué no entiendes que yo ya lo deseché? ¿Hasta cuándo tú vas a seguir neciando con Saúl? Y el ser humano, los cristianos cuando nos convertimos, pasamos por una etapa de lloro así, De duelo. de duelo. Lloramos por todo lo que dejamos. Como el pueblo de Israel cuando salió que añoraba los ajos y las cebollas. Así estamos nosotros. Ay, es que ya nadie me invita a reunión. Ya no hay fiesta, ¿verdad? No, ya no invitan. Pues no, ya no. Si ya eres amargado, dicen ellos, ¿no? Ya Cuando sé. ahora has aprendido a vivir de una manera más cercana a Dios, por lo tanto, más cercano a la felicidad. Sí, exacto, porque la felicidad falsa pasaba y todo. Y cuántas veces esa vana felicidad te causó problemas después al llegar en tu casa. Causaba problemas. Ya sea porque alguien se pasó de copas y agredió a tu esposa, agredió a tu hija, les faltó al respeto y terminaban las cosas mal. Y ya ahorita entendemos esa parte. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que el Señor dice, que es mejor la obediencia que el sacrificio. Ya no quiere que traigamos animalitos y los matemos delante de Él. Ya no, ahora quiere que nosotros muramos a nosotros mismos, que nuestra carne muera para que podamos ser transformados en esa nueva criatura que Él afirma que ya somos nosotros. Amén. Una nueva criatura. Es importante entonces que nosotros aprendamos la obediencia. Buen ejemplo tenemos, Jesús, pero hay otros ejemplos muy buenos en la palabra. Está el profeta Oseas. Porque al profeta Oseas no es que le haya tocado bailar con la más fea, como dice el mundo, pero el Señor le ordenó casarse con una mujer prostituta. Y eso sí es una gran prueba. Les digo, Y no solo se casó con ella, sino la amó, eso. la cuidó, aún en sus rebeliones de esta mujer. El profeta tenía que ir y pagar muchas veces por rescatarla, porque la mujer por su manera de ser se hacía esclava. Más dura la prueba, pero aún así la pasó. Y Y él se obedeció. mantuvo obediente. Entonces también es otro ejemplo de obediencia. Sí. Y hay muchos ejemplos. Y ha sido de bendición y entender que la obediencia nos traerá, no como consecuencia, sino la obediencia va a ser bendición para nuestras vidas. Es correcto. Y bueno, hermano, vamos a dejarle hasta aquí. Es una bendición que el Señor nos permita compartir la palabra. Es una gran Es una bendición. bendición compartir, intercambiar opiniones y sobre todo es una bendición hablar de la palabra. Es una bendición entender y recibir el mensaje de lo que la palabra nos está diciendo. Hay un llamado a la obediencia. Y que llegue a que y toque esos corazones duros, porque la obediencia es bendición para nuestras vidas. Es correcto. Entonces, el Señor está esperando nuestra obediencia. El Señor está esperando que nosotros vengamos delante de Él, doblemos nuestras rodillas y entreguemos nuestras culpas y entreguemos nuestras cargas. Él dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Amén, amén, amén. Nosotros nos ahogamos a veces en nuestros problemas porque no hemos aprendido a ser obedientes y entregárselos al Señor. Cuando nosotros aprendemos cómo el Señor pone un procedimiento
para que nosotros entreguemos nuestras cargas, en ese momento tú tienes una liberación que te lleva a vivir una vida en libertad. Porque se quitan esas cargas, se quitan esas opresiones y por lo tanto se rompen esas cadenas que te habían mantenido esclavizado al pecado, esclavizado a una manera de ser, esclavizado a una boca maldiciente. Tu palabra, tu concepto empieza a cambiar. Sí, Solo por la obediencia a Dios. solo por la obediencia. Sí. Solamente por la obediencia a Dios. Damos gracias al Señor Sí. por este tiempo, damos gracias a Dios porque a pesar de las pruebas técnicas nos permitió volver a transmitir y llevar a cabo este programa. Les bendecimos, les amamos y les decimos, como decía el apóstol Juan, hermano, yo quiero que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Sean bendecidos y que el Señor tenga a bien resplandecer su rostro, para que en todo tiempo tengamos nosotros una cercanía y una obediencia al Señor. Sean bendecidos y el Señor esté con ustedes.